Hablamos de uno de los decretos de Mauricio Macri cuando era presidente y uno que había generado mucha polémica y que finalmente fue declarado nulo. Era el que permitía el blanqueo a familiares de funcionarios. Ya está aquí Néstor Espósito para contarnos la novedad y recordar qué había pasado en ese entonces. Néstor. ¿Qué tal, Felicita? Ponemos en contexto. En el año 2016, el gobierno de entonces, a cargo de Mauricio Macri, impulsó una ley de blanqueo. Como las leyes anteriores, había una de 2008, otra de 2013, la ley expresamente decía que no podían acogerse a ese beneficio del blanqueo, es decir, a declarar dinero, a traer dinero y a declararlo, dinero que no había sido previamente declarado, no podían hacerlo ni familiares de funcionarios ni los propios funcionarios que estaban desempeñando cargos públicos. La ley necesita un decreto que la reglamente para ponerse en funcionamiento. Cuando Mauricio Macri hizo el decreto reglamentario, incluyó a los familiares que habían sido excluidos en la ley. Entonces hubo una catarata de acciones judiciales, una de las cuales se resolvió hoy declarando la nulidad de ese decreto, porque se había excedido, no había reglamentado una ley, sino que le había hecho decir algo que la ley no decía. Mirá, vamos a ver acá qué es lo que, una suerte de síntesis de lo que pasó. El fallo fue firmado por el juez en lo contencioso administrativo federal Martín Cormick. El decreto básicamente es nulo porque contradijo a la ley. La ley dijo blanco y el decreto dijo negro, para que se entienda de qué estamos hablando. ¿Quiénes habían blanqueado? La lista es muy larga. En algún momento la mencionó el periodista Horacio Berbisky y esto generó también una catarata de juicios porque ese blanqueo tenía la regla de la confidencialidad, no podía saberse. Pero como habían participado familiares de funcionarios públicos, la lista trascendió y acá están algunos de los nombres. Gianfranco y Mariano Macri. La familia presidencial, ambos digamos, hermanos. ¿no? Claro. En el caso de Gianfranco, además, por un fideicomiso que era de la madre de ambos, de Blanco Villegas. Bueno, Alejandro Jaime Peña Brown, familiar del entonces jefe de gabinete Marcos Peña, Nicolás Caputo, funcionario y amigo personal. La cúpula del gobierno, Marcelo Mindling, un empresario que luego terminó comprando una de las empresas del Grupo Macri, y Pablo Crucella Sorroaquín, pariente de quien por entonces era secretario de Legal y Técnico. ¿Qué es lo que pasa ahora? El decreto se anula. ¿Qué es lo que pasa? Se abre un camino, mirá, para que pase esto. Esto efectivamente ya es así, no hay, digamos, otras instancias. Hay por lo menos dos instancias de apelación, la Cámara en lo contencioso administrativo y después la Corte Suprema. Queda un camino largo para recorrer. Pero la letra de lo que dice el decreto es tan contradictoria con la ley que parece difícil que se pueda revertir esta situación, aunque la ley siempre dice lo que los jueces quieren que diga. La consecuencia directa de esto, ¿cuál sería? Bueno, nadie va a ir preso porque este no es un delito penal, pero sí le podría obligar la AFIP, a partir de la nulidad de ese decreto, a pagar todos los tributos no abonados. Estamos hablando de los impuestos más los intereses. ¿Cuáles? IVAs, bienes personales y ganancias. Bueno, ganancias no, porque como se acaba de derogar ganancias, probablemente en estos casos en particular tenga que pagar mucho menos. Gracias, Néstor. Muy completo. Vamos a compartir una entrevista que hacemos con Rodolfo Tailade, que es uno de los denunciantes, justamente, ¿no? Diana Conti también era otra de las denunciantes en esta causa. Compartimos lo que le decía Televisión Pública Noticias. Cuando Macri asume en diciembre de 2015, tenía en la cabeza dos negocios para él. El pago de los fondos buitres, que fue lo primero que llevó adelante su gobierno, porque ahí había comisiones, los bancos amigos, todos sus financistas, y el segundo negocio, el blanqueo de plata negra de su familia. Como era un escándalo decir que quería blanquear eso, ¿qué hizo? Armó la famosa estafa de la reparación histórica de los jubilados. Esa fue la segunda ley que metió en el Congreso Macri. En el medio de la ley de reparación histórica, contrabandeó el famoso blanqueo, que le puso sinceramiento fiscal. Y lo primero que hace Macri, cuando recibe la ley en el Poder Ejecutivo y la tiene que reglamentar, saca un decreto que dice que los familiares podían blanquear, que los familiares de los funcionarios podían blanquear. Luego nos enteramos que ese decreto estaba hecho a medida de Gianfranco Macri, su hermano, y de Alicia Blanco Villegas, su madre. Entre los dos blanquearon 35 millones de dólares. Nosotros, junto con Abogados por la Justicia Social, una ONG
que se dedica a estas cosas, junto con Juliana Di Tulio y Diana Conti, nos presentamos en la justicia y pedimos a un juez que declare la nulidad de ese decreto. Acaba de salir el fallo que declara que el decreto reglamentario que sacó Macri es nulo y por lo tanto, lo más importante, ahora vamos a poder ir a buscar el dinero evadido de la familia Macri, porque van a tener que pagar todos los impuestos que no pagaron por esa plata en negro, las multas, los intereses y probablemente también se coman una denuncia penal por evasión.